buenos días hermanos otra vez, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar con la segunda parte de este mensaje que comenzamos la semana pasada, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, donde habíamos visto de qué manera Dios había comenzado a hacer un testimonio, a trabajar en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? También lo hemos visto en otros hermanos, o sea que no solamente porque era el apóstol Pablo, sino que es un ejemplo para poder entenderlo. Habíamos visto de qué manera el apóstol no daba a nadie ninguna ocasión de tropiezo cuando predicaba el evangelio, cuando él se decía que era cristiano, se comportaba como tal. A eso nos referimos, porque es lindo invitar a la gente a la iglesia o venir o hablarle, a la gente de Cristo y qué sé yo. Y después por ahí nuestro comportamiento no es el indicado, ¿no es cierto? Y capaz que la gente termina diciendo, no, mira, antes de ser un cristiano como este, mejor me quedo como estoy, ¿no? Porque eso suele pasar también muchas veces. Así que habíamos visto cómo Dios había sacado a Israel de Egipto y de qué manera ellos estaban contentos y de qué manera le hicieron una canción a Dios y le cantaban la letra de todo lo que Dios había hecho, porque estaban muy contentos. Pero cuando salieron del mar y empezaron a caminar por el desierto, después de 3 días, se acabó el cantar, el contento, la alegría, se acabó todo. Empezó la crítica, la murmuración, la queja contra Dios y contra el hombre de Dios, que era Moisés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tuvieron sed. Ahora dice la Biblia que Dios los llevó a un lugar que no era donde Él los quería llevar, no, los quería llevar un poquito más allá, pero pasó por ahí con un propósito. Ahí los probó Dios, dijo. O sea que Dios los llevó hasta Mara para probarlos. ¿Qué pasó? Ninguno pasó la prueba, todos fallaron, ¿sí? Pero el propósito de Dios no era llevarlos a Mara, era llevarlos a Elim, que en Elim tenían 12 fuentes de agua, tenían mucha sombra, 70 palmeras, ¿no es cierto? Entonces ahí podían haber descansado tranquilamente, tomado agua, pero en el momento en el que Dios lo probó, todos fallaron. Lo mismo había pasado con nosotros, que nos va todo bien y venimos a la iglesia cuando está todo bien, cuando nos van bien las cosas, cuando Dios nos da la victoria a través de alguna prueba, nos ponemos contentos, gracias hermano, las oraciones, Sí, cuando nos empieza a ir mal o empezamos en otra prueba, chao, ya no queremos saber más nada, otra vez. Así que bueno, hoy vamos a continuar con esta segunda parte. Así que vamos a leer este pasaje desde el versículo 3 hasta el 10, que dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hasta acá la palabra. Así que vamos a comenzar con esta segunda parte. Dios, dijimos que prueba a cada cristiano, porque Él comenzó a hacer una obra en nosotros, y esa obra implica ser probados muchas veces. ¿Por qué? Él va a seguir trabajando en esa obra. Si realmente somos cristianos, va a seguir trabajando en esa obra, porque la promesa de Él es que va a trabajar hasta el día que Él nos venga a buscar en esa obra. Entonces, Él nos está probando, y un cristiano que no es probado, habíamos dicho, no puede ser aprobado por Dios. ¿Saben por qué Dios permite estas cosas muchas veces en nuestra vida?
Por la sencilla razón de que para cuando vos quieras enseñarle algo a alguien, no sea solamente algo que escuchaste, o simplemente algo que leíste y ya. No, no. Que realmente sea una realidad en tu vida. Eso es lo que le da valor al testimonio, que lo hayas vivido. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo decirle a otra persona, ¿no es cierto?, que Dios te suple en tus necesidades? Bueno, porque a mí me suplió y me suple y me sigue supliendo en toda mi necesidad. Entonces yo lo puedo decir, porque lo hizo conmigo. ¿Sí? Claro, había momentos en los que era probado, muchos momentos en los que fui probado por Dios, ¿sí? Pero Él siempre me suplió, siempre. Cuando ellos fueron probados en Mara, igualmente Dios en ese lugar endulzó las aguas para que puedan tomar. Así que ese es el testimonio, que yo lo haya podido vivir para decirle. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que Dios te fortalece en las pruebas, por ejemplo? Y bueno, porque a mí me fortaleció a través de muchas pruebas. He pasado por muchas pruebas y sin la mano de Dios hubiese sido imposible. Más muchas veces en el ministerio mismo, que a lo mejor no tengo hermanos a quienes recurrir para una cosa, para la otra, solamente cuento con el poder de Dios. Gloria a Dios que cuento con su poder, ¿no? Muy bien, Él me fortaleció. Entonces ese es el testimonio, ¿no es cierto? Eso le da poder al testimonio, haber podido enseñarle algo a alguien. ¿Por qué? Porque realmente Dios lo hizo en mi vida. No es algo que me lo contó alguien, porque realmente no sé si sería verdad o no. Bueno, Dios construye un testimonio, ¿no es cierto?, a través de la paciencia. Fue lo primero que vimos, hasta ahora no vimos otra cosa. Vimos en el versículo 4 cuando empieza la palabra paciencia. Nos fuimos por un montón de lados, pero bueno, solamente vimos la paciencia. Pero si se fijan también, el versículo habla de tribulaciones, ¿no es cierto?, de aflicciones. Esto significa, tribulaciones, pasar por situaciones difíciles estando bajo presión. Estando bajo presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a lo mejor vos estás pasando por una prueba, ¿no es cierto? Y bueno, y estás ahí luchando con esa prueba y te viene otra, y te viene otra. Y bueno, y ahora son dos cosas, y ya no sé, me pasó aquello con mi hijo, y ahora estoy ahí, qué sé yo, y no terminaste con una, con esa, con dos, y te viene otra peor todavía. Y esas ya son tribulaciones, bajo presión empiezan esas pruebas, ¿sí? Y la Biblia habla de que todos los discípulos tuvieron que pasar por tribulaciones. Y así todos los grandes hombres de Dios durante toda la historia hasta el día de hoy han tenido que pasar por muchas tribulaciones para poder ser probados por Dios. No es nada fácil, no va a ser fácil, no lo dice Dios en ningún lugar que es fácil esto, ¿no es cierto? Pero si confiamos en Dios, Él nos va a sacar refinados como oro. ¿Saben qué dice 1 Pedro, capítulo 1? Ahí se los digo. 1 Pedro, capítulo 1. Se me escapó, Pedro. Fíjense. Capítulo 1, versículo 7. Fíjense, ¿no? De qué manera Dios va a hacer, y lo va a tener que hacer. Él lo hace porque Él comenzó esa obra y parte de esa obra es esto que vamos a ver acá. Dice así, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Entienden lo que está diciendo? Para Dios, nuestra fe, poca o mucha, es más preciosa que el oro. Cuando Dios la somete a prueba, ¿no es cierto? Esa fe, está diciendo, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, no nuestra fe, el oro, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
cuando el Señor venga a buscarnos, que esa mucha o poca fe que hayamos tenido sea manifestada en alabanza para el Señor. A eso se refiere este versículo. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando decimos que Dios está haciendo un testimonio, ¿no? Pero también habla de necesidades. ¿Por qué? Porque, bueno, estas necesidades, ¿cuáles son? Son las diferentes necesidades que pasamos todos los días. Muchos hermanos pasan por diferentes necesidades, ¿no? Dice, también en angustia habla el versículo, ¿no? Y Pablo nos habla de cómo soportar la tentación. ¿Por qué soportar la tentación? Porque en el momento de la angustia es donde va a venir la tentación. Cuando estamos angustiados, estamos mal, ahí va a venir la tentación, porque esa es la prueba. Esa es la prueba. Entonces ahí va a venir la tentación a ver si caemos o no caemos en la tentación. Por eso comenzó el pasaje diciendo Pablo, no le doy lugar de tropiezo a nadie cuando predico el Evangelio. Cuando viene la tentación no caigo, porque si no los otros van a decir, che, mirá este cristiano que está haciendo. No viene a hablar de Cristo y mirá lo que está haciendo. Con la gracia de Dios, Pablo la aceptó, la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tengo que yo aceptar la tentación si Dios muchas veces me dice que puedo escapar de la tentación? Lo dice también. Muy bien. Pero hay otra cosa que también tenemos que saber. No siempre Dios quita la montaña. Muchas veces Dios nos da la fortaleza para poder subir la montaña y poder pasar del otro lado sin que la quite. Sigue la lista nombrando tumultos, pruebas, azotes. Empezamos con esta lista, no terminamos más, ¿no es cierto? Muchas veces el apóstol fue muy, pero muy maltratado por predicar el Evangelio, pero él no falló en la prueba. Él no falló en la prueba. Él no cayó en la tentación cuando fue tentado. Y dice, fue muy maltratado por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él fue azotado 5 veces de los judíos. 5 veces. Y 3 veces de los gentiles. Tendría el cuerpo hecho. ¿Se imaginan ustedes? Cómo el cuerpo quedaba todo lacerado. ¿No es cierto? Eso en el capítulo 11 de esta misma carta lo pueden ver. Entonces, pero el apóstol en ningún momento dejaba de predicar, apenas salía de recibir los azotes, vaya donde vaya, esté donde esté, tenía que predicar, seguir predicando el Evangelio, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, o sea, lo que estamos viendo acá que el apóstol conocía perfectamente en cuanto a los padecimientos que él iba a sufrir por amor a Cristo. Eso es lo que Cristo quiere lograr en la obra que está haciendo, que nuestro amor vaya más allá de los padecimientos que tengamos. Esa es la fe más preciosa que el oro que Dios está haciendo en nosotros, para que cuando Él venga sea todo eso hallado en alabanza para su gloria. A eso se refiere. El apóstol Pablo conocía perfectamente. Si ustedes recuerdan el capítulo 9 de Hechos, cuando el apóstol se convierte al Señor, bueno, claro, él se convierte y había quedado ciego, ¿no es cierto? Después de que él vio la visión del Señor, quedó ciego. Y entonces Dios lo llama a un discípulo llamado Ananías, que tenía ahí en ese lugar, y le dice, Ananías, andá y poné las manos sobre los ojos de Pablo para que pueda ver. Pero Señor, le dice Ananías, ¿no? Mirá que este personaje es así, hace esto y esto, maltrata, aún todavía tiene poder de los judíos, como para hacer todo esto. Y el Señor le dice, andá, porque yo le voy a mostrar cuánto lo es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Era lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo o no? ¿O se equivocó Dios cuando le dijo eso a Ananías? Pablo empezó a padecer. El apóstol habría sido muchas veces parado frente a una congregación con un ojo negro, con la cabeza toda vendada, ¿no sé? Con un brazo enyesado. Muchas las golpizas, las prisiones que tuvo que soportar en la lista esta, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo esto, el apóstol predicaba el Evangelio y seguía adelante, ¿no es cierto?
Él siguió adelante peleando la batalla que Dios le había encomendado, pero con la gracia de Dios. Tratemos de entender esto. Sin esa gracia de Dios no hubiese podido el apóstol ni ninguno. La única manera de poder pelear esta batalla es agarrar esa gracia de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios dice que Él se va a manifestar en mis debilidades con su poder. Esa es la gracia que Él me da. No importa que vos no puedas, que vos seas pobre. Bueno, tomás mi gracia y vas a ver cómo yo me voy a empezar a manifestar cuando vos tomes mi gracia, le dice el Señor. ¿No? Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y él llevaba el mensaje ¿a dónde? Caía preso. Bueno, vamos a hablarle a los presos. Estos presos tienen que escuchar el Evangelio, ¿no? Estando presos, ¿quién más? El carcelero. Bueno, que no se nos escape el carcelero, le tenemos que predicar. ¿Se acuerdan? En Filipos, capítulo 16, carcelero de Filipos, bueno, que se convirtió en la familia. Entonces, y no solamente todo eso, sino que también el tiempo que le quedaba, el tiempito que le quedaba libre, estando preso al apóstol sin tener que predicarle a los presos o a los carceleros, ¿saben qué hacía? Bueno, escribía estas epístolas que hoy nos llegaron a nosotros, que es esta que estamos compartiendo. Así que imagínense, eso era amor a Cristo, eso era padecimiento por amor a Cristo. Entonces, la Biblia aclara muy bien esto. La vida del cristiano no es una vida tan fácil, no es una vida donde siempre brilla el sol. Muchas veces Dios manda la lluvia, muchas veces Dios manda la tormenta, ¿no es cierto? Si recuerdan, hay una historia en el capítulo 8 de Lucas, donde el Señor Jesús se sube a un bote, ¿no es cierto?, a una barca con sus discípulos para pasar el mar de Galilea del otro lado. Pero él le dijo, vamos a cruzar del otro lado. Lo que no les dijo, lo que iban a tener que pasar en el medio, antes de llegar a la otra orilla. Eso no se los dijo, ¿no? Así que él agarró y se acostó a dormir. Ahí, en la popa de la barca se acostó a dormir. Y dice que empezó un viento, se empezó a levantar un viento y se empezó a poner todo negro, vinieron nubes, se empezó a poner todo oscuro y cada vez más fuerte era el viento. Entonces empezaron las olas cada vez más grandes y la barca se empezó a macar de un lado al otro y las olas eran cada vez más grandes y las olas empezaron empezó la lluvia, siguió el viento, se puso todo negro, las olas tapaban la barca de tal manera, dice, de tal manera que todos pensaron que iban a morir. Siendo pescadores profesionales de toda la vida, pensaron que de ahí no pasaba. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento en el que necesitaban esto? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaba el Señor en ese momento que los necesitaban tanto? Porque si no se iban a morir, supuestamente se iban a morir. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba ahí en la misma barca con ellos, el Señor. Estaba ahí en la misma barca con ellos, ¿no? En ese momento estaba ahí. O sea, simplemente lo tenemos que decir, con Dios las cosas son así. Para nosotros una catástrofe, para Dios no es nada, es una pequeña prueba. Dios estaba probando su fe ahí en el medio de esa tormenta. Nada más que eso. Porque ¿qué hizo? Enseguida se levantó, ¿no es cierto? Hombres de poca fe, ¿no? Y ahí calmó la tormenta, calmó todo y pudieron llegar. Simplemente para probarlos. Los discípulos que fallaron. ¿Cuántos fallaron? Todos fallaron en la prueba. Y muchas veces pasamos por situaciones difíciles, por problemas graves, no sé, problemas de salud, problemas de dinero, problemas de trabajo, problemas con familiares que se nos van de las manos, ¿no es cierto?, que nos desbordan. Entonces nos preguntamos, en esos momentos, ¿cuántas veces nos preguntamos? Bueno, pero yo necesito a Jesús, ¿dónde está en este momento que no me viene a ayudar? ¿Entienden? Y nos olvidamos, porque eso es lo que hacemos en la prueba. Estamos tan ciegos, ¿no? Tan metidos en la prueba, que nos olvidamos que un día Cristo entró en nuestro corazón. A ver si entienden. No solamente que en ese momento de prueba el Señor está con nosotros, sino que está en nosotros. El Señor está en nosotros, ¿sí? Y esa es la diferencia tan grande que había con los discípulos, hermano. Ellos no tenían el Espíritu Santo en ese momento, como lo tenemos nosotros. Entonces, que ellos tengan miedo es mucho más válido que nosotros lo tengamos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿No es cierto? Seguramente que Dios
quiere probar nuestra fe, ¿no? Y bueno, ¿en dónde? En medio de la tormenta. Sincera, yo le digo, a mí me gustaría que Dios me pruebe y que me pruebe afuera de la tormenta, afuera de la tormenta. Pero muchas veces Dios me va a probar adentro de la tormenta, porque ahí está la prueba más grande. ¿Para qué? Ahí está donde Él está trabajando en mi fe, para que esa fe sea probada, ¿no? Más refinada que el oro. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, todo eso sea una alabanza y una gloria para el Señor. Para eso el Señor nos prueba. ¿Y va a ser fácil? No, no va a ser fácil, pero para nada. No, claro que no va a ser fácil. Dios está utilizando todo esto en la vida de sus hijos para construir un testimonio. Eso es lo que está haciendo. Lo hizo con el apóstol Pablo. Lo hizo con tantos millones de hermanos, lo sigue haciendo. Y lo está haciendo con nosotros, hermano. Porque Él comenzó esa obra cuando aceptamos a Cristo. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero escuchen bien, si al final de tu vida, ¿cuándo va a ser el final de tu vida? ¿Vos tenés idea? Yo no. Puede ser hoy mismo, puede ser la semana que viene, dentro de 20 años. Pero si al final de tu vida, ¿no es cierto? Vos querés decir justo con el apóstol Pablo, juntamente, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla. Dios me dio una batalla, la peleé. He acabado la carrera, Dios me dio una carrera para que corra. La pude correr con su fuerza, ¿no es cierto? He guardado la fe. La poca o la mucha fe la pude guardar, ¿no? El Señor la pudo refinar a través de algunas pruebas que yo pude pasar, el Señor pudo refinar mi fe, ¿no es cierto? Bueno, si vos querés decir esto al final de tu vida, como lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo cuando ya estaba a punto de ser decapitado, ¿no es cierto? Bueno, Dios te va a fortalecer y te va a dar de su gracia para que lo hagas, como lo hizo con Pablo, ¿no es cierto? Pero si lo hizo con él, lo puede hacer con vos. Lo puede hacer con vos. Ahora, muy bien. Fíjense cómo termina el versículo ese que Pablo le dice a Timoteo. Termina diciendo, por lo demás, después de haber guardado, después de haber corrido, haber guardado la fe, haber peleado la batalla, por lo demás, el apóstol estaba seguro de esto, me está guardada la corona de justicia, dice el apóstol, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y sabe que hace una aclaración muy grande ahí que me pone contento, porque me dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, ¿estás esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia para compartir esa eternidad en el cielo? Mientras tanto, tenemos la fortaleza y la gracia de Dios para poder obedecerle y para poder lograr cumplir el testimonio que Él está haciendo en nuestra vida. Él está haciendo una obra y la va a seguir haciendo hasta el día que nos venga a buscar. Sabemos que no va a ser fácil, pero gloria a Dios por eso, porque el Señor está probando nuestra fe. Que el Señor los bendiga.